Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Podemos tomar asiento. Qué bueno estar una vez más en la casa del Señor. Necesito tomar unos 3 minutos, 4 minutos para lo que está pasando en Israel. Es una situación que no es nueva. Israel ha sido atacado y seguirá siendo atacado a lo largo del tiempo. No podemos cambiar las profecías. No podemos cambiar lo que está establecido. Ciertamente, esto nos va señalando que los tiempos se han ido acortando, pero que en lugar de provocarnos miedo, provocarnos temor, provocarnos angustia, no, como iglesia debería provocar la esperanza, porque antes de que empiece la tribulación, que algunos muy mal informados empiezan a sacar ahí por Facebook y que ya estamos ahí con todo lo malo, antes de que esto empiece, Cristo tiene que venir por su iglesia. Dios no manda a la iglesia a estar buscando señales. Dios manda a la iglesia a esperar a Cristo. ¿Ven? Y el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Las señales son para los israelitas, nosotros esperamos a Cristo. En medio de todo esto, lo que hemos notado es una falta de sensibilidad humana. Solamente se habla de la tribulación, de la angustia, ya vino el anticristo, el pacto de paz. Pero no hemos entendido que cuando los terroristas mandaron y bombardearon esta zona de Israel, hubieron personas que murieron, familias enteras. Hoy hay gente con dolor en su corazón porque sabe que nunca van a poder ver a ese ser querido porque murieron por un ataque. Que dentro de Israel, dentro de esa zona, hay creyentes, hay cristianos, hay misioneros, hay pastores, hay familias, que Dios las llevó ahí para predicar el evangelio y que también están en peligro. Pero que la iglesia está teniendo como una visión corta para orar por ellos. Que del otro lado, no todos los palestinos son malos, que hay un grupo de malvados que planearon el bombardeo, pero que hay 1 y algo, casi 2 millones de palestinos que están sufriendo las consecuencias, porque estos malvados se esconden dentro del pueblo y usan al pueblo como escudo para tratar de que no los atrapen. Y el pueblo sufre las consecuencias. Pero ahí en Palestina, pues hay personas que están muriendo, personas que quedaron discapacitadas por siempre. Hay creyentes también en Palestina. Hay gente que está predicando el evangelio y a la iglesia se le olvidó tener esta visión, orar por esto. Tenemos que tener la sensibilidad de no olvidarnos del ser humano, de la persona que Cristo ama. No podemos cambiar las profecías de Israel, no se puede. No importa cuánto ore usted no puede borrar una sola palabra, una tilde, una jota del propósito divino. Eso no puede pasar. Lo que sí podemos es orar por estas personas, por los misioneros, por los pastores, por las víctimas. Porque lamentablemente van a seguir contándose más víctimas. Orar por los líderes, orar por Netanyahu, porque cada decisión que él tome es difícil porque alguien va a morir. Lamentablemente con lo que él diga, alguien va a perder la vida. ¿Qué posición más difícil el del gobernante? Y no nos toca a nosotros opinar o dejar de opinar, ni mi opinión va a cambiar absolutamente nada. Lo que sí puede hacer cambios es la oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a ponernos en pie, vamos a tener una palabra de oración como iglesia por las personas en este conflicto. Amado Padre,
Cuando vemos las noticias del conflicto, las imágenes donde van proyectiles que destrozan ciudades, lamentamos que haya alguien que esté ahí cerca y que en ese momento pierde la vida, que queda destrozado. Ahí hay, Padre, hombres y mujeres que necesitan de Jesucristo. Ahí hay hombres y mujeres, siervos tuyos, pastores, misioneros, que están, Señor, predicando el Evangelio y que también, Padre, están en peligro. Del otro lado, Padre, también, Señor, palestinos que necesitan de salvación y creyentes que se han convertido entre los palestinos que están sufriendo las consecuencias. Nuestra oración se simplifica, Padre, en pedirte misericordia para ellos, fortaleza, que los guíes en medio de lo que están pasando, que les indiques qué es lo que tienen que hacer, porque algunos han perdido todo lo que tenían materialmente y se sienten perdidos. Que les muestres el camino y que esto sirva para que más personas puedan llegar a los pies de Jesucristo. Dale sabiduría y guía a los líderes que tienen que tomar decisiones en este momento, que las están tomando ahora mismo, porque sabemos que cada decisión puede costarle la vida a alguien. Solo los ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Amén. Bueno, vamos a seguir, hermanos, con el tema de las pastorales y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 2. Mientras que buscan Primera de Timoteo, capítulo 2. Lo que vamos a hacer esta mañana es una meditación de la palabra de Dios. Predicación, oratoria, pero al fin y al cabo es una meditación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz. Pero necesitamos que esta palabra de Dios poderosa, que es viva y eficaz, pueda entrar en la mente y el corazón de la gente que la va a escuchar. Y esto solo sucede a través de la meditación de la palabra de Dios. Meditar no es solamente escuchar, no es solamente leer la Biblia, meditar es pensar en lo que Dios me está diciendo. Y eso empieza a moler mis pensamientos, a cambiar mis perspectivas, mis metas, me empieza a ver cuál es la voluntad de Dios y empieza a que yo me humille ante Él y que quiera hacer su voluntad. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, y le agrego, y solo entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Hay una garantía de bendición en lo que hacemos, si aprendemos a meditar en la palabra de Dios. Y lo que vamos a hacer ahora es meditar en la palabra de Dios. En este tema de las pastorales, hoy vamos a ver Jesús el Redentor. Jesús el Redentor. La semana anterior estuvimos viendo Jesús el Mediador. Hoy es Jesús el Redentor. Primera de Timoteo, capítulo 2. Se escondió. Wow. Ok. Voy a leerles el capítulo. Voy a leerles el capítulo. Dice la palabra del Señor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres,
por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, que todos los hombres sean salvos, que todos los hombres sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues, verso 8, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Ya llegaremos a ese tema, va a estar bonito, no saquen conjeturas anticipadamente, va a ser una bendición. Pero bueno, hoy estamos con el verso 6. Jesús el Redentor, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Para poder entender la meditación de hoy, necesitamos entender el tema redención o redentor. ¿Qué es? ¿Qué es redención, redentor, redimir? ¿Qué es? ¿Qué significa esa palabra para usted? Porque si no entiende la palabra, se le va a hacer un poco difícil meditar en la idea. Redención significa comprar, sacar y cortar. Redención significa comprar, sacar y cortar. O sea, cuando alguien llega a un mercado, ve un tomate, lo compra, lo saca y lo corta del lugar donde estaba para írselo a comer a la casa. Redención tiene esa idea completa de comprar, sacar y cortar. En los tiempos en que el Señor Jesucristo caminaba sobre la tierra, igual durante muchos tiempos antes y posteriores, había un mercado de esclavos. Era un mercado de esclavos. Llevaban los esclavos a una plaza y ahí los ponían en venta, dependiendo del género, si era hombre y mujer, dependiendo de la edad que tuviera, si era un hombre mayor de 20 o menor de 18, dependiendo de la fuerza que tuviera, la contextura que tuviera, hasta lo bonito y feo que puedan ser, así valía el esclavo. Imagínense cuánto hubieran pagado por mí. Wow. Y los esclavos los vendían. Algunos los compraban para que siguieran siendo esclavos y estos pobres tenían que vivir en peores circunstancias que con el anterior dueño. Pero dentro de estos grupos de gente que compraba, llegaba uno que otro y compraba el esclavo al precio que le dijeran, pero no con la idea de que sea más esclavo, sino de ponerlo en libertad.
que legalmente quedara en libertad. Lo compraba para liberarlo, para sacarlo de la esclavitud, para cortar toda esa idea de esclavo y pudiese empezar una vida nueva. Esta es la idea que tenemos en la Biblia cuando el Señor nos habla de redentor, redimir. Esta es la idea que tenemos. ¿Ok? Con esto ya podemos entender un poquito mejor lo que el Señor nos quiere mostrar en esta hora. El Señor Jesucristo un día me vio que yo era esclavo. ¿Esclavo de qué? No como los judíos que le dijeron al Señor, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Mentira, eran esclavos de Roma, habían sido esclavos en Egipto. Y hay gente que dice que yo no soy esclavo de nadie. Sí, somos esclavos del mundo, somos esclavos del pecado que mora en el corazón de los hombres, somos esclavos del diablo. Somos esclavos. Y aunque yo diga que yo hago lo que quiero, como quiero, cuando quiero y donde quiero, es mentira. Al final, solamente actúa conforme el príncipe de este mundo le va mostrando el camino. Y su naturaleza pecaminosa lo va guiando a desear hacer las cosas que están mal. Usted es un esclavo del pecado. Y como el Señor me vio que yo era un esclavo del pecado, y que las consecuencias después de que me muera por esta esclavitud era la condenación eterna, en su amor, en su misericordia, en su bondad, Él vino para redimirme, para comprarme, para sacarme de la esclavitud del mundo, de la esclavitud del diablo, de la esclavitud del pecado y trasladarme al reino de su amado Hijo. Y como Él me redimió, no tengo que andar más como esclavo, sino que ahora puedo andar como libre. Jesús, el Redentor. Bendito sea el Señor. Apocalipsis. Vamos a leer una cita ahí en Apocalipsis. Ya les digo, capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 5. Dice, ya les doy el texto. Verso 9, dice la palabra de Dios. ¿Tienen la cita abierta? Apocalipsis 5, 9, dice la palabra de Dios. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Verso 10, a veces hablamos de la salvación como que recibimos a Cristo, somos salvos y de eso se trata todo. Verso 10, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. No solamente el Señor pagó el precio para darme libertad, para darme la salvación, para darme vida eterna, para no ir a condenación, sino que me ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo y me ha hecho sacerdote, rey, para la gloria de su nombre como Hijo de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Por eso el escritor hebreo se asusta cuando dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo tanta grandeza de salvación es menospreciada por los cristianos? ¿Cómo? Qué triste. Qué triste cuando eso pasa.
el pago, la sangre de Cristo, es el único pago aceptable delante de Dios. Hay una deuda con la ley de Dios, porque Dios es un juez, ya lo hemos analizado. Hay una deuda, y la deuda tiene que ser pagada. Hay gente, por ejemplo, yo sé que lo han escuchado, la televisión, hay gente que sale de una condena, sale del lugar donde estuvo pagando su deuda con la sociedad por tanto tiempo, y sale de allí y muchas veces dice, ya pagué mi deuda. Ya lo que hice, lo que me robé, al que maté, lo que haya hecho, ya salió libre, ya pagué mi deuda con la justicia, ya pagué mi deuda con la sociedad. Bueno, la ley de Dios exige un pago por los pecados de la humanidad. Consecuencia de ser esclavo del diablo, de ser esclavo del mundo, de ser esclavo de la propia concupiscencia. Y lo que determina la ley de Dios es, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿cómo se puede satisfacer la justicia de Dios? Solo que alguien venga y pague lo que demanda la justicia de Dios. Y la justicia de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso el precio que se tiene que pagar es de sangre. Y la única sangre pura, incontaminada, es la sangre del Señor Jesús. Por eso Juan lo anunció bien como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso en Apocalipsis leíamos que nos redimió con su sangre. O sea, por haber derramado su sangre en la cruz del Calvario, que es haber entregado su vida en la cruz del Calvario en lugar suyo y en lugar mío. Eso es la redención que podemos tener y tenemos en Cristo Jesús. Ahora, como hijos de Dios, somos libres. Somos libres. Ya no soy esclavo del diablo, no. Él va a querer seguir influenciando en mi vida, pero no soy esclavo del diablo. Si yo lo dejo que él influencie en mi vida, es por necedad, pero yo no soy esclavo del diablo, soy siervo de Cristo. Yo he sido trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No soy esclavo del diablo, no soy esclavo del mundo para seguir la corriente de este mundo. No soy esclavo del mundo. Por eso ni me quiero parecer al mundo, ni quiero caminar como el mundo, ni quiero hablar con el mundo, porque soy un hijo de Dios. Soy un sacerdote, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Ya no tengo que andar en esa vana manera de vivir, dice la palabra de Dios. No tiene sentido, porque mi vida tiene otros estándares. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer ahí el verso 11 en adelante. Dice la palabra de Dios: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Que un concepto muy completo hay acá. Hay varias cosas que podemos señalar. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aceptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y la Biblia habla mucho de la herencia del creyente, incontaminada, inmarcesible, en los cielos, de la herencia de los santos en luz. Podemos tener ese concepto que nos habla ahí, que hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas. Ya no tenemos que estar sujetos a lo que el diablo se le ocurra o se le deje de ocurrir, porque soy libre de esto. He sido redimido, he sido comprado con la sangre de Cristo. Y aunque el diablo persista en querer que me acuerde de los pecados que he cometido, la palabra de Dios dice que ya he sido perdonado de todos ellos. Qué lindo es ser cristiano. Qué lindo es saber que Cristo pagó el precio y que ya no soy esclavo del pecado de ninguna manera. Algunas personas bien intencionadas, no voy a decir que lo hacen de mala fe, ¿ok? Pero algunas personas bien intencionadas han señalado erróneamente sobre una salvación colectiva, no una salvación personal. Estamos hablando de que Dios llega y salva a este grupo de manera colectiva. No importa si hay malos, buenos, regulares, si hay pecadores, no pecadores, si hay blasfemos, no hay blasfemos. Este grupo Dios colectivamente lo está salvando. Y no es eso lo que me enseña la palabra de Dios, pero ¿por qué lo enseñan? ¿De dónde sacan eso? Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 16, capítulo 17. Hechos capítulo 17. Y les voy a leer una historia que aparece ahí en el libro de Hechos. Ok, capítulo 16, verso 11. Voy a leerles varios versículos. Vamos a tratar de hacer un poquito amena la historia para entender de dónde sacan algunos la idea de una salvación colectiva y no personal. Y dice la palabra de Dios ahí en el verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Dios está trabajando de forma individual, ¿verdad? En esta mujer Lidia, y la hizo estar atento a lo que Pablo estaba diciendo, a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, porque creyó en Cristo, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Ven que dice cuando fue bautizada y su familia? ¿Qué quiere decir? Que la familia también llegó a creer. De aquí es donde empieza esa idea de que si yo me convierto, mi familia se va a tener que convertir sí o sí. Sigo leyéndoles. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, o sea, un espíritu malo, un demonio, espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando.
Hoy esto de espíritu de adivinación hasta que da pena. Antes la gente se escondía, ahora salen y se publican en televisión, en radio, en el periódico, en redes sociales, en donde usted quiera. Es terrible. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. A mí, que si tiene un demonio o no tiene un demonio, mientras que me deje plata, déjemela así. Es más o menos la idea del pensamiento de los hombres materialistas. Espero que no haya ninguno así. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, predico y me golpean, me encierran, me meten a la cárcel. ¿Cuántos de los creyentes, cuando hay algo que no les gusta, dejan de servir al Señor? Por cosas mucho más sencillas. Aquí está la diferencia entre alguien que dice creer en Cristo y alguien que verdaderamente cree en Cristo. Sigue sirviendo a pesar de las circunstancias. Sigo. Ok, verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A medianoche cantaban, los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Este terremoto vino a causa ¿de qué? De la oración de Pablo y Silas, ¿verdad? Más atrás en el libro de los Hechos usted puede decir: y la iglesia se reunió a orar y el lugar donde estaba se estremeció. ¿Cómo era de poderosa la oración en aquel momento? Nos debe ayudar a reflexionar sobre lo que nos haga falta todavía. Sigue diciendo la palabra del Señor. Vino un terremoto, se sacudían, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Verso 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué? Porque si a un carcelero de estos se le escapaba un preso, él tenía que pagar con su vida, pero primero tenía que llevar un castigo ejemplar. Entonces mejor yo mismo me quito la vida. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo: señores, Pablo, Silas, señores. Y viene la gran pregunta, y que tal vez alguien la está haciendo esta mañana: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, Pablo y Silas, los dos, ambos, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Algunos dicen que esto, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es una promesa. Y que como es una promesa,
Yo que soy salvo, no importa si mis hijos andan perdidos, si mis hijos son drogadictos, si mis hijos andan practicando cualquier pecado de inmoralidad, no importa lo que estén haciendo, la promesa dice que ellos van a ser salvos. El único problema es que esto no es una promesa. No es una promesa. Y si fuera una promesa, estarían prometiendo algo que iría en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Porque no hay una salvación colectiva. Porque la salvación, según las Escrituras, es algo personal. Es con cada individuo. Es cierto que si una persona se convierte, la luz de esa persona dentro del hogar da mayores posibilidades para que su familia llegue a los pies de Cristo, pero no garantiza que se salven. Porque la salvación es individual. Esto no es una promesa. La palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron. O sea, hay un grupo de personas que le recibe. Quiere decir que el otro grupo de personas le rechaza. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, a esos que creen en su nombre, les da potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre, a los que le recibieron, a los que le rechazaron, a los que son incrédulos, no tienen potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación siempre es algo personal, siempre tiene que ver con el individuo. El apóstol Pablo decía, porque no fui rebelde a su llamado. Dios llama. Y Dios nos llama solo a algunos. Como hay otra enseñanza que dice que Dios llama a un grupo de escogidos. Si Dios llamara a un grupo de escogidos, el amor de Dios es un amor parcializado, solamente para unos. Si Dios llama a un grupo de escogidos, quiere decir que escogió a unos para salvación y a otros para condenación. Eso es imposible. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es por todo, la salvación potencialmente es para todos, pero solamente se hace efectiva en los que creen. Esto es lo que hace la diferencia. Así que esa idea de una salvación colectiva no existe, no está bien. Esa idea de una salvación solo por un grupo no está bien. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso pagó el precio en la cruz del Calvario, nos redimió en la cruz del Calvario, dando el precio que se exigía, que era la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso es nuestro Dios, cuánto nos ama. A veces interpretar erróneamente nos conduce a problemas serios. No existe una salvación limitada. Dios quiere que su padre que no ha conocido a Cristo sea salvo. Dios quiere que su hijo que no ha conocido a Cristo sea salvo. Y Dios quiere que su cónyuge que no ha conocido a Cristo sea salvo. Y Dios le puso a usted como luz y como sal en su casa para que puedan ver el testimonio de un creyente dentro de un hogar que ya no es preso y que ya no es esclavo del diablo, que no vive conforme a los pensamientos demoníacos, ni vive conforme a las modas del mundo, ni vive conforme a la concupiscencia del pecado. Una persona que se atreve a comportarse diferente, a hablar diferente, a verse diferente, a caminar diferente, a hablar diferente, porque es diferente. Porque es hijo de Dios, porque fue rescatado de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, que ya no es una persona común y mucho menos corriente, porque Dios le ha hecho real sacerdocio y pertenece a una nación santa. Por eso es alguien diferente, y esa luz cuando se da no se puede resistir, y la gente puede venir a los pies de Jesucristo. Y hay oportunidad para la familia cuando un creyente es así dentro de su hogar. Lamentablemente, a veces los creyentes más bien son piedra de tropiezo. Y la familia se endurece.
Existe una responsabilidad humana. El tiempo corrió y no sé cómo. Voy a tener que abreviar. Y hasta le decía a mi esposa que si Dios lo permite, el próximo domingo tenemos que hacer un paréntesis para analizar un poquito más profundo esto. Y salirnos de Timoteo para irnos a Mateo. Pero sé que todos entienden lo de la palabra del sembrador, ¿verdad? La parábola del sembrador. Mateo 13. ¿Okay? Y la parábola del sembrador me habla de que la semilla del evangelio cayó en 4 terrenos. Y el sembrador salió a sembrar. Y el primer terreno donde cayó era un corazón duro. Y Satanás inmediatamente robó la palabra que se había sembrado. Y aunque cayó palabra de Dios ahí, no hubo ningún provecho. El segundo cayó entre pedregales. Reciben la palabra con gozo. Ay, aleluya, qué lindo, qué bueno que me visitó, qué bonito que me hablen de las cosas de Dios. ¿Cómo me gusta esto? ¿Cómo me gusta esto? Pero cuando calentó el sol, o sea, cuando vinieron los problemas, las dificultades, las aflicciones, inmediatamente se apartaron, porque no tenían raíz, y su hoja se quemó, porque no había pasado nada en sus vidas, porque el hecho de escuchar la palabra con gozo no me hace salvo. Y muchos dijeron, un día estuve en la iglesia, pero algo se presentó en mi vida y me aparté. Yo no sé por qué Dios me trata así, es que nunca conoció a Jesucristo. Y la palabra cayó en espinos. Y son esas personas que hay una enorme mayoría en nuestros tiempos, increíble la cantidad que hay de personas que escuchan el mensaje de la palabra de Dios, saben que necesitan a Jesucristo, saben que esto es lo único para lo cual deberían dar todas sus fuerzas, que deberían de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, pero no lo hacen porque siguen teniendo sus ojos en las cosas del mundo, porque aman el mundo y las cosas que están en el mundo, porque siguen pensando en lo material, porque quieren tener riquezas, porque quieren seguir paseando, porque quieren seguir haciendo lo mundano y no entienden que este mundo se acaba, que el que hace la voluntad de Dios es quien permanece para siempre, que mientras están dedicando a buscar negocios para hacer dinero, están olvidando el llamado que Dios está haciendo de predicar el evangelio, y muchas almas se pierden mientras que ellos siguen haciendo dinero, siguen haciendo ganancia. Estas personas posiblemente es que todavía no conocieron a Jesucristo, estuvieron cerca pero todavía no son salvos. No es que estoy gritando, es que me emociona. No es lo mismo. No es lo mismo. Y está la buena tierra, donde cae la semilla y da fruto al 100%. ¿Quiénes somos? Cristo ya pagó el precio. Él nos redimió. No hay problema. Todos podemos ser salvos hoy. Ni el diablo podría evitarlo si usted le entrega su corazón a Cristo. Ni el diablo podría pararse enfrente suyo y evitar que si hay corazón arrepentido y usted quiere entregarle su corazón a Jesucristo en este momento, lo haría y sería salvo y sería trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y Dios le convertiría en un hijo suyo, en un sacerdote real para la gloria de su nombre. El diablo no podría evitarlo, pero ese milagro no sucede porque usted no quiere. Si usted no conoce a Cristo, el milagro no se da porque usted no quiere. No porque Dios no quiera, sino porque usted no quiere. Pero si usted hoy quiere entregarle su corazón a Jesucristo, hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Hoy es el día de su salvación. ¿Qué aprendimos hoy? Cristo ya pagó el precio. Y si no soy esclavo ni del diablo, ni del mundo, ni de mi concupiscencia, porque es que no hablo como cristiano, no camino como cristiano, y por qué no sirvo como cristiano. Y ahí tenemos que respondernos cada uno conforme a su propia conciencia. Vamos a orar.
Amado Padre, al recordar quiénes éramos antes de recibir a Cristo, nos hace sentir una profunda vergüenza. Éramos esclavos del pecado. Seguíamos los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero ahora que entendemos, Padre, que nos has amado, que enviaste a tu Hijo para redimirnos, para comprarnos, para libertarnos, que ya no estamos sujetos a ningún yugo de esclavitud. Solo podemos decir, Padre, alabado y glorificado sea tu santo y maravilloso nombre. Hoy, Señor, nos has hablado. Y si en lo que nos has dicho, Padre, hemos encontrado algún pecado escondido, un pecado sin confesar, quizás has encontrado en tu pueblo hoy congregado alguno con un corazón endurecido y falta de arrepentimiento. Personas que siguen cargando con el pecado y no quieren apartarse de él. Señor, si hay necedad en nuestro corazón, y estoy hablando de cristianos, si hay necedad en nuestro corazón, y nos hemos atrevido a tomar el arado del evangelio, pero seguimos mirando atrás, en el nombre de Cristo te pedimos perdón. Si nos hemos desviado de la santidad, y en lugar de ser luz para otros, delante de ellos con nuestras acciones estamos pisoteando el nombre de Cristo y estamos menospreciando la sangre del pacto y nos estamos rebelando contra la guía de tu Espíritu, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos. Padre, pero sobre todo te pedimos que si alguno fue atrapado en el engaño del pecado, del mundo, del diablo, pensando que es cristiano, y vive practicando el pecado, que su corazón está endurecido, que ama el pecado, vive con el pecado, abraza el pecado e invita a otros a pecar, que lo guíes al arrepentimiento, Señor, porque realmente es que todavía no ha conocido a Jesucristo. Si usted quiere entregarle su corazón a Cristo, ni el diablo puede evitarlo si usted lo quiere hacer. Dígale, Señor, perdóname. He pecado contra ti. Perdóname. Lávame con la sangre de tu Hijo. Recibo a Jesucristo para que sea el Salvador y el Señor de mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Que el Señor les bendiga y guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de cada uno de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en cada uno de sus corazones paz. Y levantamos nuestras Biblias. La palabra de Dios, los decretos de Dios, lo que nos da vida. Leo la Biblia, medito la Biblia, practico la Biblia, leo la Biblia, medito la Biblia, practico la Biblia, porque es lo único que renueva nuestros pensamientos y nos permite andar en el camino de la bendición. Que el Señor los bendiga, hermanos.